Buen día. El día de ahora vamos a hacer una retroalimentación de la clase que hemos visto en línea, que es por la aplicación Zoom, para todos aquellos estudiantes que no han podido ingresar. Haremos esta presentación, explicaremos esta presentación, Miss Karen y mi persona. Entonces, empezaremos. Los temas que vamos a estudiar son los siguientes: ley de la conservación de la masa de energía, la energía cinética y potencial, el átomo y modelos atómicos. Es muy importante que estudiemos esos temas, ya que esos les van a ayudar para poder estudiar para el examen. Y empezamos con la ley de la conservación. Y dice aquí la ley de la conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye por reacciones químicas o transformaciones físicas. Por ejemplo, si nosotros queremos meter 1 litro de agua, pero como estamos hablando en masa, lo vamos a poner, digamos, 1 kilogramo de agua, vamos a poner ese ejemplo, 1 kilogramo de agua, lo meten al freezer a congelarse, esa masa siempre va a ser 1 kilogramo de agua. Es decir, que esa masa, como dice acá, la masa no se crea ni se destruye por reacciones químicas. Esa no se va a destruir en ningún momento y no va a cambiar. Y también tenemos la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y acá tenemos un ejemplo, la transformación de la energía. Por ejemplo, cuando tenemos el sol, los paneles solares, tenemos el sol y ustedes se fijan que cae en dirección a ese panel solar. ¿Qué pasó? Esta energía se convierte en energía eléctrica. Y esta energía eléctrica nos ayuda para todos esos. Otro ejemplo podría ser con respecto a la ley de la conservación de la energía, es, digamos, las presas hidroeléctricas. El agua hace que las turbinas se muevan. Entonces, al moverse esas turbinas, esa es una energía cinética. ¿Y qué pasa con las turbinas? Cuando se mueven bastante, cuando generan una energía eléctrica. Entonces, esa energía realmente no se ha destruido, sino que se ha transformado. La energía cinética no se ha destruido, sino que se ha transformado en energía eléctrica. Veamos lo siguiente. Tenemos ahora la energía cinética, explicando la energía cinética. Fíjense bien, dice que la energía cinética es la capacidad de un cuerpo de realizar trabajo en función de su movimiento. Cuando estamos hablando de energía cinética es movimiento. La fórmula utilizada para calcular la energía cinética es la siguiente: es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde la masa, la M es la masa y que sus unidades son los kilogramos. La V es la velocidad y sus unidades de medida son de la velocidad es metros sobre segundo. Por ejemplo, acá tenemos, calcula la energía cinética de un avión de 500 kilogramos que se desplaza a 200 metros sobre segundo. Acá nos dan dos datos muy importantes. Lo primero que hay que hacer siempre para resolver este tipo de ejercicios es encontrar los datos. Entonces tenemos los datos, que es la masa que nos da de 500 kilogramos y una velocidad de 200 metros sobre segundo. Entonces, aplicando la fórmula, porque lo que quiere es calcular la energía cinética, aplicamos la fórmula, un medio de la masa, es decir, 500 kilogramos, por la velocidad, que son los 200 metros sobre segundo. Pero mucho ojo acá, que los 200 metros sobre segundo tienen que estar elevados al cuadrado, así como dice la fórmula, velocidad al cuadrado. Al ingresar esto en la calculadora, nos da un resultado de 10 millones. Entonces acá nos da este resultado, pero acuérdense también de que la energía siempre se mide en joules. También lo podemos representar de esta forma científica, de esta notación, 1 por 10 a la 7. Entonces, recordemos que siempre va a estar en unidades de joules todo tipo de energía. Ahora bien, tenemos la otro tipo de energía, que es la energía potencial. Cuando estamos hablando de energía potencial, estamos hablando de su posición. Un ejemplo puede ser una maceta. Digamos que la maceta está en una ventana. Entonces, esta maceta tiene una altura y está en posición, ya en algo
en su posición de reposo. Si ustedes se fijan aquí dice que es la energía existente debido a su condición o posición. Es decir, tiene que estar en energía en reposo. Entonces tiene una altura y además está en reposo. Tiene una masa. Entonces, esas tres cosas necesarias son las que me dicen que es una energía potencial. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis en esto. Si digamos que esta maceta cayera, ¿qué pasa? La energía potencial se convirtiera en energía cinética. ¿Por qué? Porque si se cae, deja de estar en reposo a tener una velocidad. Entonces ahí se ve la transformación de energía. Ahora bien, volviendo acá, la fórmula utilizada para calcular la energía potencial es la siguiente. La energía potencial es igual a M por G por H. Es decir, la energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. La masa siempre va a estar en kilogramos. La gravedad ya sabemos que acá en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados y una altura que siempre va a estar en metros. Tenemos acá el ejemplo. Si la energía potencial de una pelota de golf al ser golpeada es de 80 joules, ¿cuál será su masa si alcanza una altura de 10 metros? Acá sí ya nos está dando una energía que dice que es de 80 joules. Cuando estamos viendo la J siempre es joules, entonces ya nos está dando una energía. Aquí están los datos. Una energía de 80 joules. Y también dice que es ¿cuál será su masa? Lo que nos está pidiendo es la masa, lo que queremos encontrar es la masa, y nos da una altura de 10 metros. Entonces, ya ubicando los datos, la energía 80 joules, la gravedad que siempre es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados, y la altura que es de 10 metros. Entonces, ya acá utilizamos esta fórmula, de esta hemos despejado esta. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es la masa. Aquí está despejada la variable, la energía potencial. Pero acá lo que necesitamos es la masa. Entonces, al despejar, nos queda esa nueva fórmula. Entonces, ubicamos los datos. Masa es igual ¿a qué? A la energía potencial, que es de 80 joules, entre G, que es la gravedad, acá está, por la altura, que es de 10 metros. Al hacer esta operación nos da un resultado de 0.82 kilogramos. Recordemos que la masa siempre va a estar medida en kilogramos. En kilogramos. Ahora va a explicar mi compañera para mayor comprensión de los siguientes temas. Bien, ahora hablaremos también sobre el átomo. El átomo es la unidad básica en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Es decir también que no hay algo más pequeño que el átomo en el espacio o que haya sido descubierto aún. Las partículas subatómicas que encontramos dentro del átomo es el electrón, que poseen carga negativa, los protones, que poseen carga positiva, y los neutrones en los que su carga es neutra. Es decir, no hay ni carga positiva ni negativa, se mantiene totalmente en equilibrio. Esto es respecto al átomo, a la definición y a las partes que podemos encontrar en un átomo, que es la partícula indivisible y más pequeña que nosotros podemos conocer actualmente en el espacio. Ahora, para continuar, también tenemos lo siguiente. Los modelos atómicos. ¿De qué nos hablan los modelos atómicos? Pues dice que un modelo atómico es una representación gráfica de la estructura que tienen los átomos, es decir, de cómo son y cómo se comportan. Los modelos atómicos han sido estudiados a lo largo de la historia porque estos han permitido hacernos la idea de realmente qué eran o qué es un átomo, qué se creía que era antes y cómo a través del tiempo se ha mejorado ese modelo para poder comprender mejor lo que en sí es el átomo, cuál es la importancia de este. Ahora, hay un modelo que aunque no se ve en la imagen, sí lo tenemos escrito aquí, y ese es el de Demócrito y Leucipo. Lo que ellos dijeron es que probablemente en el universo existía una partícula pequeña que era indivisible, que no se puede cambiar y que también dura para siempre, o sea, no iba a permanecer en el espacio a través del tiempo. Ahora, luego de esta afirmación de estas dos personas, de estos dos científicos, pasamos al modelo planteado por Dalton.
Dalton lo que decía era que el átomo era una esfera. Eso fue todo lo que Dalton pudo definir sobre el átomo, que era una esfera muy pequeña. Luego vino Thomson y retomó el hecho de que era una esfera y le agregó que el átomo también tenía cierta carga a lo largo y dentro de la esfera, con cargas positivas y negativas que lo hacían mantenerse en equilibrio, o sea, mismo número de cargas positivas y mismo número de cargas negativas. Luego de este modelo pasamos al de Rutherford, el cual decía que no era que las cargas estuvieran esparcidas a lo largo de la esfera, sino que estaban separadas. Determinó que en el átomo existe un núcleo y que en ese núcleo podemos encontrar cargas positivas y que en la parte exterior podemos encontrar entonces las cargas negativas. Ahora, luego de este modelo, pasamos al modelo de Bohr. El modelo de Bohr lo que dice es que sí existía un núcleo, pero que en el núcleo en realidad encontrábamos las cargas positivas y las cargas neutras, mientras que alrededor habían ciertos niveles y no era una sola circunferencia alrededor, sino diferentes orbitales, que es cada uno de los círculos que nosotros podemos ver alrededor de este dibujo. Y entonces decía que en estos orbitales era que se encontraban las cargas negativas, o sea, los electrones, perdón. Entonces, luego de que se pasó a este modelo atómico, lo retomó otro científico llamado Erwin Schrödinger y él determinó que no podía determinar yo realmente todos los orbitales ni todos los niveles dentro del átomo, pero sí podía estudiar una sección de cada uno de ellos a través de una ecuación que él mismo planteó para poder conocer cada una de las partes del átomo y para poder hacer cálculos y de esa forma poder aplicarlo al hecho de que podemos obtener diferentes partículas y que podemos conocer cada una de sus secciones. De esta forma es donde nos planteamos y podemos estudiar los diferentes modelos atómicos que se han visto a lo largo de la historia. Y bueno, este último modelo que vimos es el que se mantiene vigente en la actualidad, que podría ser que dentro de unos años se modifique o se mantenga dependiendo de los estudios que se realicen, pero ha sido el que mejor nos ha ayudado a explicar el comportamiento del átomo y cómo es el átomo en sí, en su interior.